Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a estar haciendo un video un tanto diferente, ya que aprovechando el auge de la inteligencia artificial ChatGPT, vamos a hacerle unas cuantas preguntas para ver qué tanto sabe esta inteligencia artificial acerca de electrónica. Sin más, comencemos. Ok, muy bien, yo he preparado 10 preguntas, las cuales irán viendo poco a poco a medida que se las voy presentando a ChatGPT a ver cuáles son sus respuestas. Vamos a presentar, no tiene un orden de correlación, ni tampoco tiene un orden muy definido de dificultad, pero sí las primeras preguntas son un poco más sencillas. Así que bueno, vamos con la primera, que está bastante sencilla para él. Así que bueno, aquí está. La pregunta es, ¿qué es un tiristor? Vamos a ver qué nos dice. Ok, entonces nos va diciendo, un tiristor es un dispositivo electrónico semiconductor que se utiliza como interruptor controlado para una señal de corriente. Se compone de 3 capas de materiales semiconductor y 4 terminales. 4 terminales. Los tres terminales se denominan colector, base y emisor. Y el cuarto terminal se llama puerta. El tiristor se puede utilizar para controlar la corriente que fluye a través de él mediante la aplicación de una señal a la base. Al aplicar una señal a la base se puede controlar el flujo de corriente entre el colector y el emisor. Los tiristores se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de potencia, como el control de velocidad de motores de corriente alterna y la regulación de voltaje de una fuente de alimentación. Ok, está un poco raro que diga que los tiristores tienen 4 terminales. Podemos googlearlo. Un tiristor. A ver, si nos vamos a Wikipedia, podemos ver que en su símbolo eléctrico no tiene 4 terminales, sino que tiene solo 3. Y no son colector, base y emisor, porque son los de un transistor BJT, sino que son puerta, ánodo y cátodo, efectivamente. ¿Por qué dijo que son 4? Parece que no está muy bien informado ChatGPT. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. A ver, ¿cómo funciona un tiristor? Bueno, ya lo dijo, vamos a ver qué nos dice esta vez. Ok, un tiristor es un dispositivo conductor que se comporta como un interruptor controlado por una señal de corriente. Tiene 3 capas de material semiconductor, el colector, base, emisor y la puerta. Ok, eso está medio raro, medio mal. Cuando no se aplica una señal en la base del tiristor, este se encuentra en el estado de corte, lo que significa que no hay conexión entre el colector y el emisor, y en este estado el tiristor no conduce corriente. Cuando se le aplica, bla bla bla, ok. Sigue explicando aquí, la puerta del tiristor se utiliza para controlar el estado de conducción del dispositivo. Al aplicar una señal a la puerta se puede controlar el flujo de corriente entre el colector y el emisor. El tiristor se utiliza comúnmente para aplicaciones, lo mismo que ya dijo arriba. Entonces él nos dice una descripción del dispositivo aquí arriba primero. En el segundo párrafo nos dice cómo funciona para apagarlo, aquí para encenderlo y aquí un resumen de todo. Ok, no fue la gran cosa y sin embargo sigue estando equivocado, porque parece que está confundiendo tiristor con transistor BJT. Entonces vamos con la tercera pregunta, a ver. Ok, aquí le estoy preguntando, ya comenzamos con un poco más de dificultad. ¿Qué es un diodo epitaxial de recuperación rápida? Un diodo epitaxial de recuperación rápida es un tipo de semiconductor que se caracteriza por tener una recuperación rápida, wow, no me digas, después de haber sido sometido a un estado de bloqueo. Los diodos de recuperación rápida se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta frecuencia, como la rectificación de señales de alta frecuencia en fuentes de alimentación y sistemas de conmutación. Un diodo epitaxial es un tipo de dispositivo que se fabrica mediante la deposición de capas de material semiconductor sobre un sustrato de silicio. El material semiconductor que se deposita en la superficie se conoce como la capa epitaxial. Ok, interesante. Ahí la capa epitaxial se crea mediante la disposición de materiales semiconductores
en la superficie previamente tratada. Los diodos epitaxiales tienen un rendimiento superior a los diodos convencionales debido a la mayor pureza del material semiconductor utilizado en su fabricación. Ok, entonces en el primer párrafo nos dice qué es, y en el segundo nos está explicando prácticamente el por qué el nombre epitaxial. Creo que está ciertamente correcto. No soy experto en temas de diodos de epitaxiales de recuperación rápida, pero según lo que recuerdo haber leído, está correcto. En cuanto a la parte de la fabricación, no lo sé, pero habría que googlearlo. Googleenlo y me dicen en los comentarios. Vamos con la cuarta. ¿Qué es en un transistor MOSFET con la tecnología HEXFET? Un transistor MOSFET con tecnología HEXFET es un tipo de transistor MOSFET que se fabrica mediante un proceso de tecnología HEXFET. Ok, no me está diciendo nada todavía. Los transistores MOSFET son dispositivos electrónicos que se utilizan como interruptores. Ok, no me está diciendo nada. El primer párrafo no está diciendo nada. Nada más allá de lo obvio. Dice en el segundo párrafo: la tecnología HEXFET es un proceso de fabricación desarrollado por International Rectifier. Hasta ahí está perfecto. Ahora parte de Infineon Technologies. Eso no lo sabía. Parece que está bien informado ChatGPT en esa parte. Que se utiliza para fabricar transistores MOSFET. Los transistores MOSFET fabricados con tecnología HEXFET tienen un rendimiento superior a los transistores MOSFET fabricados con otros procesos debido a la mayor pureza del material semiconductor utilizado en la fabricación. Los transistores MOSFET con la tecnología HEXFET se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia. Ok, no nos está dando acá una descripción muy profunda ni muy técnica, sino más bien como por encimita. Parece que él trata siempre de explicar las cosas de una manera tal que sea entendible para la mayor cantidad de público posible. Pero está en lo correcto. Esa tecnología está desarrollada por International Rectifier. Ahora, esta parte de que ahora esa empresa pertenece a Infineon Technologies, no lo sabía. Habría que googlearlo. Tarea. Vamos con la quinta pregunta. Ok. ¿Qué es StreetFET en los transistores MOSFET? Este es otro tipo de tecnología que si buscan algunas hojas de datos pueden que la vean. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT. Ok, en el primer párrafo dice: el StreetFET es una marca comercial de transistores MOSFET desarrollada por ST Microelectronics. Los transistores MOSFET son dispositivos electrónicos que se utilizan Ok, descripción del transistor MOSFET que siempre la da. Entonces abajo dice en el segundo párrafo: los transistores MOSFET StreetFET son fabricados utilizando un proceso de fabricación desarrollado por ST Microelectronics. Ok. Estos transistores se caracterizan por tener un rendimiento superior y una mayor eficiencia energética en comparación con otros transistores MOSFET. Los transistores MOSFET con StreetFET se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia. Ok, vamos a hacerle una pregunta que no está en la lista, pero que se me acaba de ocurrir. Vamos a preguntarle cuál es la diferencia entre la tecnología HEXFET y la tecnología StreetFET. A ver qué nos dice. Ok, nos está diciendo que uno es fabricado por uno, que los transistores MOSFET. Ok, los transistores MOSFET fabricados con la tecnología HEXFET tienen un rendimiento superior a los transistores MOSFET fabricados con otros procesos. Eso ya no los había dicho. Y ahora los transistores fabricados con otros procesos debido a la pureza del material. Los transistores MOSFET con tecnología HEXFET se utilizan comúnmente en aplicaciones. Ok. En el primer párrafo simplemente habla de los HEXFET. En el segundo párrafo me imagino que está hablando simplemente de los StreetFET. Y, ok, sí, eso mismo hizo. Y al final nos dice en el tercer párrafo: en resumen, la tecnología HEXFET es un proceso de fabricación utilizado por International Rectifier para fabricar transistores del tipo MOSFET.
mientras que StreetFed es una marca comercial de transistores MOSFET fabricada por ST Microelectronics, utilizando un proceso de fabricación desarrollado por esta empresa. Ambas tecnologías se utilizan para fabricar transistores MOSFET de alta calidad y se utilizan comúnmente en aplicaciones de alta potencia y frecuencia. Conclusión: tienen más semejanzas que diferencias. Entonces dice que StreetFed es una marca comercial de una empresa, mientras que HeadFET es un proceso de fabricación, aunque obviamente son dos tecnologías con procesos de fabricación y una tiene unas ventajas que la otra no tiene y viceversa. Pero por lo visto, según ChatGPT, tiene más semejanzas que diferencias. Muy bien, creo que está bastante interesante. Hasta el momento parece ser que estaba bien informado, excepto por lo de los tiristores. Vamos con la siguiente pregunta. A ver qué más sabe. Ok, la siguiente pregunta es: ¿qué significa un transistor IGBT que use la tecnología Noble Trench IGBT? Ok, dice que un transistor IGBT con la tecnología Noble Trench es un transistor IGBT que se fabrica mediante un proceso de tecnología de grano espeso y puerta encepada. Ok, los transistores IGBT son dispositivos electrónicos que comparten características con los MOSFET, una señal de voltaje. Ok, el segundo párrafo simplemente dice que es un IGBT. Y acá en el tercer párrafo dice: la tecnología Noble Trench IGBT es un proceso de fabricación desarrollado por Toshiba que se utiliza para fabricar transistores IGBT de alta calidad. Los transistores IGBT fabricados con la tecnología Noble Trench IGBT tienen un rendimiento superior a los transistores IGBT fabricados con otros procesos debido a la mayor pureza del material semiconductor utilizado en su fabricación. El transistor IGBT con la tecnología Noble Trench se utiliza comúnmente en aplicaciones de alta potencia y alta frecuencia. Ya estoy viendo un patrón. Si se dan cuenta, parece que simplemente este último párrafo cambia MOSFET por IGBT. Aunque puede que, como estos tipos de transistores IGBT y MOSFET comparten ciertas cosas, puede que este tipo de tecnología esté diseñado para eso. No quiere decir que esté 100% correcto lo que esté diciendo ChatGPT, pero parece bastante creíble. Otro patrón que ya podemos habernos dado cuenta es que el primero nos dice qué es lo que le estamos preguntando, nos describe en el segundo párrafo qué es el componente por el cual le estamos preguntando, y luego nos dice qué es la tecnología por la cual le estamos preguntando realmente. Entonces el primero hace como un abrebocas para tener todo claro, de aclarar, bueno, el transistor MOSFET es esto y el transistor IGBT es esto, y bueno, las tecnologías por las que tú me estás preguntando son esta y esta. Parece que eso es lo que está haciendo. Y me parece que está bastante bien diseñado en ese sentido, pero en el sentido de la forma en la que expresa el contenido, no tanto el fondo, porque recordemos que es una inteligencia artificial entrenada con muchísima información obtenida de internet, y no quiere decir que precisamente lo que diga ahí sea completamente cierto, aunque puede que sí, puede que no del todo. Por ejemplo, lo vimos en la parte de los tiristores, donde dijo que tenía emisor, base, colector y puerta. No recuerdo haber visto un tiristor de ese tipo, pero bueno, podemos ver acá que trata de explicar la información lo mejor posible. Muy bien, vamos a seguir con la otra. Siguiente pregunta. Ok, vamos por acá. Ok. ¿Qué es la temperatura de la unión de un transistor? Ok, la temperatura de la unión de un transistor es la temperatura en la que se produce el flujo de corriente a través de la unión PN. Sí, ok. En un transistor, la unión PN es el punto donde los materiales semiconductores con diferencia de tipo de dopaje se unen. Eso está correcto. Los materiales semiconductores pueden ser dopados con impurezas para darles ciertas propiedades eléctricas. Está explicando bastante. Los materiales semiconductores dopados con impurezas donadoras con el fósforo se conocen como tipo P, tipo N. Cuando se donan dos materiales semiconductores tipo P, se forman. Vemos nuevo el patrón. Nos está explicando aquí cómo funciona o cómo se compone un transistor. Nos está explicando los materiales tipo P, el tipo N, y nos está explicando también la unión PN.
Luego acá abajo, en el segundo párrafo, la temperatura de la unión de un transistor es importante porque afecta las propiedades eléctricas del dispositivo. A medida que aumenta la temperatura de la unión, aumenta el flujo de corriente a través de la unión. ¿Ok? Sin embargo, también aumenta el riesgo de dañar el dispositivo debido a la tensión eléctrica generada por el aumento de la temperatura. A la tensión térmica generada por el aumento de la temperatura, perdón. Por lo tanto, es importante mantener la temperatura de la unión dentro de los límites seguros para garantizar el buen funcionamiento y la fiabilidad del dispositivo. Ok, eso está correcto también. Si no me equivoco, está del todo correcto, sí. Y sobre todo, muy importante lo que pone en las últimas dos líneas, que hay que mantener la temperatura de la unión dentro de los límites seguros, porque si se nos va, la unión se abre y se daña el transistor. Parece que sabe bastante de electrónica ChatGPT. Vamos a preguntarle esto, la siguiente. ¿Por qué algunos transistores tienen capacitancia? Algunos transistores tienen capacitancia debido a la presencia de capas de materiales semiconductores en su estructura. Listo, hasta ahí ya, correcto. Siguiente pregunta. Ok, vemos qué más dice. La capacitancia es la propiedad de un conductor. Ok, ahora define qué es capacitancia. Los transistores con capacitancia en la puerta. Fíjense que dice puerta, más no está diciendo en ningún lado que sea MOSFET. Pero ya parece que eso es una debilidad ahí que está teniendo. Comúnmente en aplicaciones de alta frecuencia debido a la capacidad de control de flujo de corriente en alta frecuencia. La capacidad en la puerta del transistor actúa como un filtro de alta frecuencia, lo que significa que permite el paso de altas frecuencias y bloqueo de bajas frecuencias. Esto hace que los transistores con capacitancia en la puerta sean ideales para el uso de aplicaciones de filtrado de alta frecuencia y en sistemas de comunicación. Ok, no sigo leyendo porque está muy largo, pero parece que está bastante bien, bastante correcto. Ya con lo primero que dijo, ok, vamos con la penúltima pregunta, a ver. ¿Qué es un transistor de unión de efecto de cambio? Y sí, de cambio. No de campo, sino de cambio. Vamos a ver si sabe. Esta es de las preguntas más difíciles. Ya que un transistor de efecto de cambio es una nueva tecnología que se está investigando, pero que no es muy utilizada y es muy poco conocida. Solo salen algunos libros y bueno, no se suele tratar mucho ese tema. Un transistor de efecto de cambio, o CJT por sus siglas en inglés, que obviamente es Change Junction, no me acuerdo. Es un tipo de transistor que se caracteriza por tener una estructura de 3 capas de material semiconductor y 3 terminales, emisor, base y colector. No sé, no estoy muy claro si son emisor, base y colector también. Los transistores de unión de efecto de cambio se utilizan como interruptores controlados para la señal de corriente y se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de potencia y señal. Ok, lo último que dice que se utilizan en control de potencia y señal es correcto. Ahora, que los terminales se llamen emisor, base y colector, no lo tengo claro. La estructura de un transistor de unión de efecto de cambio se compone de 3 capas de material semiconductor, una capa de material base, una capa de material de la unión y una capa de material del colector. El material base se encuentra entre el emisor y la unión, mientras que el material colector se encuentra entre la unión y el colector. Ok, la unión del material base y el material de la unión es el responsable de controlar el flujo de corriente a través del transistor. Al aplicar una señal de corriente en la base, se puede controlar el flujo de corriente entre el emisor y el colector. Los transistores de unión de efecto de cambio se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de potencia y señal debido a su capacidad de controlar el flujo de corriente de manera precisa. Está bien informado, pareciera. Haremos un video próximamente acerca de ese tipo de transistor y las nuevas tecnologías para la electrónica. Última pregunta. ¿Existen otros materiales para fabricar semiconductores además del silicio y el germanio? Sí, existen otros materiales que se utilizan para fabricar semiconductores además del silicio y el germanio. Algunos de los ejemplos de otros materiales semiconductores incluyen arsénico, obviamente, antimonio, galio, indio, telurio. Los materiales se utilizan comúnmente para fabricar dispositivos electrónicos debido a sus propiedades semiconductoras únicas. Por ejemplo, el galio se utiliza a menudo para fabricar dispositivos optoelectrónicos debido a su alta capacidad de absorción de luz.
El indio se utiliza comúnmente para fabricar dispositivos de pantalla plana debido a su alta conductividad y transparencia. Interesante. Y en general el silicio y el germanio son los materiales semiconductores más comunes utilizados debido a la disponibilidad y bajo costo. Sin embargo, otros materiales semiconductores mencionados tienen propiedades únicas que los hacen, vamos a decirle, continúa. Ok, se perdió, pero muy bien. Bueno, después de estas 10 preguntas podemos ver que ChatGPT está bastante conocedor en temas de electrónica, sobre todo en cuanto a tecnologías de fabricación. Las conoce bastante en profundidad, así que está bastante bien. En una calificación del 1 al 10 yo le doy un 8. Aunque quizás el 8 sea para mí, ya que no conozco en profundidad todas las preguntas que le hice aquí, vea que son temas muy diversos, pero sí le doy un 8. Déjenme acá abajo en los comentarios qué otra pregunta les gustaría que le hiciera, para ver si hacemos otro video haciéndole preguntas sobre electrónica a ChatGPT, a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Quizás en otro video podamos preguntarle acerca del futuro de la electrónica, quizás, pero eso ya es para el próximo video. No olviden suscribirse, darle like para que me ayuden a crecer cada vez más y poderle traer más y más revisión de componentes y circuitos. Sin más, hasta la próxima, ingenieros.